yo creo que haber sacado el espacio. Soy parte del equipo que coordina ese espacio. Se lo recomiendo para que asistan un montón. ¿Es en esta sede o en la otra? Acá, en el aula mayor, 11:30, este sábado. ¿Sí? Cierran la puerta si no voy hasta allá. Es una actividad linda, interesante, en la que ustedes tienen la oportunidad de escuchar algo de la clínica que no es del 1900, digamos, no freudiana, es nuestra clínica actual. Entonces, en ese sentido es novedoso, ¿sí? Y da la oportunidad de tratar de articular clínicamente muchos de los conceptos que trabajamos. La idea de hacerlo antes del parcial justamente es esa, ¿no? Ya tienen de alguna manera trabajado los temas, leído los textos, y esa actividad propone la articulación clínica. Son 2 casos clínicos, cada uno con un comentario. Como yo soy parte del equipo, en general o presento casos o comento, esta vez me toca comentar, ¿sí? Pero bueno, más allá de que yo sea parte del equipo, realmente los invito fuertemente, digamos, una sugerencia que hago porque realmente me parece que es un espacio interesante e importante para este momento de la formación en el que no tienen muchos espacios de ese tipo, ¿sí? Esta materia es muy teórica y esa es una oportunidad de escuchar algo clínico y poder pensar esa articulación. Así que es una buena oportunidad, sé que es sábado, que queda fiaca, pero vale la pena. Creo que después de acá no se van a arrepentir. Dicho todo esto, sepan que si van, ganan puntos. O los pierden. Bueno, no es obligatoria la actividad, ¿sí? Es optativa, pero harían vienen y por lo menos algunos, ¿sí? Hay 3 en el año, si no pueden a Bueno, hoy vamos a trabajar con la experiencia mítica de satisfacción, eso es el punto C. Ustedes tienen algunas páginas de ese punto para leer. Se van a circunscribir en esas páginas a ubicar lo que vamos a trabajar hoy, que es la experiencia de satisfacción. Ahí también aparece algo que se llama experiencia de dolor. Esa no la vamos a trabajar, no se toma, ¿sí? Es ya bastante compleja la experiencia de satisfacción, no vamos a armar más lío con la otra. La semana pasada yo hice una introducción para que empecemos a entender cómo funcionamos los seres humanos, ¿sí? Definí nuestra existencia como la de seres humanos hablantes y deseantes, ¿sí? Yo lo que les voy a proponer es que hay una relación entre esas dos cosas, es decir, somos deseantes porque hay lenguaje, que somos hablados y hablantes, ¿sí? Va a ser como un punto de llegada a entender esa relación. Más allá de eso, yo la semana pasada hice bastante hincapié en lo que implica el origen de la subjetividad, ¿sí? Cómo nos constituimos como sujetos. Entendiendo que el sujeto no es el organismo, no es la persona, ¿sí? Sino que el sujeto es un concepto propio del psicoanálisis, ¿no? La subjetividad es nuestro objeto de estudio, ¿no? Nosotros nos ocupamos de eso, de la subjetividad del sujeto, y el sujeto se constituye, no nace el día que nacemos, ¿sí? Sino que se constituye en un largo proceso que a veces se complica, a veces más, a veces menos, pero ese largo proceso de constitución de la subjetividad es el largo proceso de la constitución del aparato psíquico. Freud no habla de constitución de la subjetividad, habla de la constitución del aparato psíquico, que, como les dije, acompaña los tiempos de adquisición del lenguaje, que tampoco se producen el primer día que nacemos ni de una vez para otra, ¿sí? Entonces, los tiempos de constitución subjetiva, más allá de esos tiempos, no nos vamos a ocupar de los tiempos y de cómo se va constituyendo un sujeto, pero sí del origen de la subjetividad, que Freud lo traduce en términos del origen del aparato psíquico, ¿sí? Para dar cuenta de ese origen del aparato psíquico, recurre a esto que es un mito, la experiencia mítica de satisfacción.
Y decir que eso es un mito, creo que la vez pasada no lo dije, lo acentúo ahora, decir que eso es un mito implica que eso no existe, ¿sí? La experiencia de satisfacción no se produjo nunca. Simplemente es una referencia que funciona en modo de imagen, ¿sí? Casi de una metáfora, de un mito, un cuento, para dar cuenta del origen, ¿sí? Del mismo modo que la Biblia habla del origen de la humanidad con Adán y Eva, ¿sí? Bueno, Freud habla del origen del aparato psíquico vía la experiencia de satisfacción. Adán y Eva no nacieron ni existieron, ¿sí? Nunca, ¿está bien? Son supuestos, los supuestos primeros hombres, ¿sí? Este es el supuesto origen del aparato psíquico. Entonces, si bien vamos a tender a hacer corresponder la experiencia, porque habla del bebé y habla de la madre, algún momento en el nacimiento, 2 días después, 5 años antes, ¿sí? No es fechable, no existió en la biografía de nadie esa experiencia, ¿sí? Es un supuesto teórico. Para que podamos entender algo muy difícil, que es la naturaleza psíquica del desear, es decir, esto que llamamos deseo, y que yo la vez pasada intenté introducir a qué me refiero cuando hablo de deseo, dándoles algunas referencias de la vida cotidiana, ¿no? Donde el deseo es eso que, dicho muy simplemente, nos habita como fuerza vital, ¿sí? El deseo es una fuerza, es el motor, es la razón por la cual vivimos, ¿sí? Queremos vivir, ¿está bien? Si alguien quiere vivir, es porque su deseo está ahí funcionando. Si alguien quiere morir, es porque algo de eso está tan tocado, ¿está bien? Entonces, el deseo, como deseo inconsciente, que es el que nos está hablando Freud, cuando habla de la naturaleza psíquica del desear, es una fuerza motora para nuestra vida. Es lo que nos habita y nos da vitalidad, ¿sí? Ganas. Esas ganas, ese deseo inconsciente, va tomando distintas formas. Es decir, se disfraza se pone distintas ropas. Del quiero, como les dije la vez pasada, quiero recibirme, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero tener una planta, quiero tener mi casa propia, qué sé yo, no sé. Lo que sea que uno quiera, ¿sí? Desde desayunar café con leche con medialunas. Eso que es lo que decimos que queremos no es el deseo inconsciente, son los anhelos o deseos preconscientes, ¿sí? Esta fuerza, que es el deseo como deseo inconsciente vital, se viste de alguna manera, se disfraza, ¿sí? De esas distintas cosas que son anhelos que orientan nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y que hacen que vayamos por eso, ¿sí? No habría posibilidad de ir motorizados por una fuerza hacia ningún lugar, eso es angustiante, ¿sí? Entonces, nos proponemos eso que se llaman a veces metas, objetivos, ¿sí? Que a veces llamamos deseo, ¿sí? Y son deseos, pero deseos a nivel preconsciente. Es lo que digo, quiero esto, ¿sí? Que en general, como les decía la vez pasada, esta es nuestra experiencia como sujetos humanos, todos la vamos a compartir. En ese terreno de lo que quiero, nos encontramos con problemas, porque resulta que quiero esto, pero cuando llego a tener esto, no era esto, ¿sí? Es de otro color, es de otro tipo, es otra cosa, ¿no? Me pareció que era esto, pero me parece ahora que no es, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque ninguno de esos deseos preconscientes, de esos objetos que le proponemos al deseo, son el deseo inconsciente. El deseo inconsciente es una fuerza que siempre va a permanecer en tensión. Insatisfecha. Toma la forma de la insatisfacción, toma la forma de la imposibilidad a veces también, ¿sí? Pero siempre con una tensión que no se recubre. Es decir, no va a haber ningún objeto que recubra de un modo absoluto el deseo, como para decir, bueno, ya está, yo no deseo más nada porque llegué a mi deseo, ¿sí? Último, primero, principal. Siempre va a haber un conflicto entonces con eso. Y sí. Entonces, lo que intento transmitir es que eso mismo, que nos trae conflictos, como dice la compañera, que nos trae problemas, insatisfacción, ¿sí? Imposibilidad, ¿no? Pensar que siempre el otro es el que tiene, ¿no? Lo que yo deseo, o que el deseo está en otra parte, o que yo no voy a poder, o porque yo no puedo, ¿sí? Digo, todo esto que nos atraviesa son problemáticas en torno al deseo. Pero que no existan esas problemáticas es más problemático aún, ¿sí?
Porque si eso no está, lo que queremos es morirnos, ¿sí? Entonces ahí lo que hay es, efectivamente, un vacío muy angustiante. Entonces el deseo, vamos a decir algo así, ¿sí? Es efecto, vamos a transmitirlo en términos freudianos y no freudianos también, un poco como se los expliqué la semana pasada. Les decía que es efecto de que el otro sí o sí nos tiene que cuidar porque nacemos indefensos y ese otro que nos tiene que cuidar habla. Entonces hay un filtro, que es el filtro del lenguaje que está entre nosotros, ¿sí? Y el otro. Entonces, eso de algún modo, ahora voy a intentar explicar cómo, nos hace sujetos deseantes, ¿sí? Y eso es, podríamos decir, lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Es decir, es, es como, vamos a decirlo así, el mejor de los escenarios posibles, pero al mismo tiempo es un escenario problemático, ¿sí? Y para eso existen los analistas y de eso vivimos, ¿sí? Entonces, dicho esto, me voy a correr de todas las referencias que les di la semana pasada y voy a intentar traducirlas al lenguaje de Freud, ¿sí? Sí, voy a decir lo mismo en términos de lo que quiero transmitir, pero lo voy a decir como lo dice Freud, ¿sí? Esto que la semana pasada nombré en términos de el inevitable y constitutivo encuentro con el otro, ¿sí? Inevitable, como digo, porque nacemos indefensos y sí o sí al otro lo necesitamos. ¿Sí? Entonces parte de pensar un aparato, ni siquiera aparato, el más simple que pueda existir para un ser vivo, ¿sí? Que es aquel que recibe estímulos y produce algún orden de respuesta al modo del arco reflejo, estímulo-respuesta, ¿sí? Lo que Freud advierte, igual que cuando planteó el esquema del aparato psíquico, que iba haciendo distintos esquemas, ¿se acuerdan? Plantea uno primero que parte del esquema reflejo, es que ese esquema reflejo no es compatible con la vida humana, ¿sí? No vivimos así, no funcionamos así. Esto es válido para la jirafa, para el pez, para el hipopótamo, no para el ser humano, ¿sí? Del mismo modo presenta esto como lo más simple en términos de funcionamiento de un ser vivo y dice que esto desde el inicio, es decir, desde su arranque, ¿sí? Se va a ver perturbado. Es decir, esto nunca va a funcionar así para el sujeto humano. Se va a ver perturbado porque el sujeto humano va a estar asediado por grandes necesidades corporales que tienen la particularidad de ser estímulos interiores. Ya dijimos que el aparato psíquico recibe estímulos del exterior, pero también del interior del cuerpo. El aparato porta un cuerpo, ¿sí? Entonces, sin decirlo de este modo, hablando de las grandes necesidades corporales, Freud indica el fundamento pulsional. El fundamento pulsional me falta mucho para transmitir eso. Fundamento corporal, vamos a decir así. Acá hay un cuerpo, ¿sí? Hay un cuerpo que produce estímulos para el aparato psíquico. Son entonces internos y tienen la particularidad de ser constantes. Freud opone los estímulos que vienen de afuera a los interiores justamente por esta característica. Los de afuera, dice, actúan de un solo golpe, empiezan y terminan. En cambio, los estímulos interiores, estos que provienen del cuerpo, son constantes, ¿sí? La idea de por qué esto es así va a terminar de quedar clara cuando podamos hablar de la pulsión después del parcial. Por ahora todavía no va a ser muy evidente, ¿sí? Porque lo interior es constante, pero piénsenlo como un axioma, como un punto de partida, ¿sí? Por ahora piénsenlo así, aunque no se entienda de todo, lo vamos a retomar, pero es importante ubicar esa dimensión de constante, porque si no todo lo demás no se va a entender, ¿sí? Entonces, a esto interior y constante viene el otro a auxiliarlo. Freud habla del otro de los cuidados ajenos.
¿sí? Van a ver que yo en general escribo otro con mayúscula, porque Lacan lo escribe así y es un defecto de mi formación, yo no lo puedo escribir de otra forma. Pero igualmente cobra un sentido porque el otro, que sos vos y no yo, ¿sí? El otro, mi partener, ese se escribe con minúscula. Este otro tiene otro estatuto, porque es un otro más significativo que todos los demás otros que vayan a participar de mi vida, ¿sí? Porque es el otro en relación al cual me constituyo, que puede estar encarnado por la madre, por el padre, por cualquiera que ocupe esta función, ¿sí? Es una función más allá de quien la encarne, ¿sí? Porque sí o sí para sobrevivir otro me tiene que cuidar. Entonces a eso Freud lo llama otro de los cuidados ajenos. Lo que plantea es que, en términos de la experiencia de satisfacción, tenemos que suponer que existió un primer encuentro entre esas necesidades corporales y ese otro que vino a satisfacerlas, ¿sí? Entonces, si lo ejemplificamos en términos parecidos a los que lo hace Freud, diríamos que una de estas necesidades corporales podría ser, por ejemplo, el hambre, y lo que el otro viene a aportar podría ser el alimento. ¿Sí? Freud dice, no sé si dice teta o dice leche, no sé. Bueno, alimento, creo que dice alimento. Pero a veces decimos teta, y si digo teta es como que van a ir a la imagen del bebé y la teta y no quiero eso, ¿sí? Por eso hablo de algo un poco más neutral, en términos del hambre y del alimento. Pero resulta que esto, que es lo que se percibe, ¿sí? Si percibimos el hambre, percibimos el alimento, las dos cosas se dan juntas en simultáneo, como de toda percepción queda una huella, ¿sí? Vamos a tener la huella, digámoslo así, que dejó, ¿sí? la percepción de esa sensibilidad, que es el hambre, ¿sí? De esa sensación, y vamos a tener asociada a esta, por simultaneidad, porque se vieron juntas, la huella que dejó el alimento. Y una vez que tenemos dos huellas asociadas, ¿saben qué tenemos? Memoria. ¿Ya? Memoria. Sí, y entonces, La huella anémica. aparato psíquico. Sí. ¿Sí? Entonces, por lo menos dos huellas, con una no alcanza. Por lo menos dos huellas se necesitan para decir que acá hay aparato psíquico. Se fundó el aparato. Subjetividad, o sea, el origen del sujeto. Pero explicado en términos de huellas. Okay. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos, digámoslo así, un aparato incipiente, ¿sí? El aparato se va a ir complejizando, ya dijimos, las huellas se nos transcriben, van cobrando mayor abstracción y formalidad, las asociaciones entre ellas se van complejizando, ¿sí? Ya no van a ser solo por simultaneidad, sino van a ser por homofonía, después van a terminar siendo simplemente relaciones lógicas, entonces cualquier punto podría propiciar el encuentro, la asociación entre huellas, ¿sí? El aparato, como se va a complejizar, va a separarse en sistemas y se va a diferenciar el sistema consciente, el sistema preconsciente e inconsciente, ¿sí? Es decir, todo eso va a ocurrir. Y ese es el esquema del peine que Freud nos presentó, que nosotros empezamos a trabajar hace ya 2 clases. Esto es el origen de eso. Es la precuela, podemos decirlo así. Entonces, a ver si nos ordenamos para que entiendan algo muy importante. Si hay percepción, la percepción deja una huella, ¿está bien? Cuando tenemos huella, lo que ya no tenemos es percepción, ¿sí? Es algo que yo ya no me acuerdo, en la otra comisión me dicen que lo dije, así que no lo debo haber dicho acá, pero lo destaqué cuando armamos el aparato, y es que estas dos funciones, que son la de la percepción y la de la memoria, se excluyen, ¿sí? Y que hay distintos sistemas que se ocupan de cada una. En ese sentido quiere decir que se excluyen. El sistema que percibe no conserva, y el que conserva no percibe, ¿sí? Esto hace a eso que nombramos exclusión entre percepción y memoria, ¿sí?
Pero además nos dice otra cosa, nos dice que cuando hay huella es porque ya no hay percepción, se perdió la percepción. Nos quedamos con la huella. Y sabemos por el sueño, por la regresión en el sueño, que en el campo de las huellas podemos intentar renovar la percepción, pero solo lo que vamos a poder hacer es alucinar, ¿sí? No volver a producir la percepción. Eso se perdió, ¿sí? Y es importante entender que se perdió de un modo irreversible, ¿sí? Es decir, no es algo que yo voy a poder recuperar de alguna manera. Eso ya no está, no forma parte del aparato. El aparato es un aparato de huellas. La percepción propició que el aparato se armara. Pero una vez que el aparato se armó, la percepción no entró ahí, quedó excluida del aparato, ¿sí? Para que lo entiendan, a ver a qué me refiero. Y después van a ver por qué insisto con esto. La serie de los números naturales, ¿sí? No está ultra chequeado lo que voy a decir. Si alguien sabe mucho de matemática, me puede contradecir. El ejemplo me sirve, ¿sí? Y más o menos es correcto. Debe tener cuestiones que yo no sé, pero más o menos funciona, ¿sí? No somos matemáticos, soy analista. Entonces, la serie de los números naturales, que yo les propongo como serie, no sé si es correctísimo, pero va del 1 al infinitos números, ¿no? Empieza en el 1, ¿sí? Pero ¿por qué podemos empezar a contar 1? Hay 0. Porque hay 0. ¿El 0 forma parte de la serie de los números naturales? Si no es correcto, no importa. No. Sí. Yo entiendo que no, porque el 0 no es una cantidad. Una alumna en otra comisión me dijo que depende cómo, claro. Hay como discusiones, o no sé, distintas versiones. Pero pensemos que no, porque el 0 no es una cantidad, ¿sí? Entonces yo empiezo a contar 0, el 0 se excluye de la serie, es decir, no lo cuento en realidad, lo supongo, ¿sí? Y cuento 1, 2, 3, ¿sí? Si yo digo, dentro de 2 días es el Ateneo, ¿cuándo es el Ateneo? El sábado. ¿Por qué? Porque hoy es miércoles, cuento jueves, viernes, ¿sí? 2 días. Pienso en los años, claro. Yo tengo tantos años, desde que nací el primero. Interesante. Claro, yo tengo 1 año, ¿no? 2, 3. Bien, el 0 no cuenta ahí. Claro. Vos podés empezar a contar a partir del 0. ¿sí? Claro. Entonces el 0 se excluye de la serie para fundar la serie. Claro. Bueno, la percepción se excluye del aparato para fundar el aparato. ¿Sí? Es la misma lógica. Entonces, lo que digo es que este aparato se funda en relación a un agujero, algo que no está, que es el 0 de la serie o la P de la percepción. ¿Sí? Y que esto se arme en torno a un agujero determina cómo va a funcionar. Lacan dice que el aparato tiene un arranque de subjetividad, o el aparato psíquico tiene un arranque desdichado, porque se funda en torno a un agujero que, como neuróticos que somos, creemos perdido y entonces nos las pasamos buscándolo, ¿sí? Pero resulta que eso no está perdido, eso no está, ¿sí? Porque hay aparato. ¿Se entendió? Vamos a ver las consecuencias que esto tiene, quizás se entienda un poquito mejor. Pero se entiende la lógica de que este aparato se funda en torno a un vacío, a un agujero, a nuestro 0 de la serie de los números naturales. En términos freudianos, sí, que nos habla de números naturales, es la percepción. ¿Sí? Ese es el. La percepción que se extrae, ¿sí? Funda el aparato porque deja una huella. En el mismo instante. ¿Entienden? ¿Sí? Digamos, es la temporalidad, no es paso 1, paso 2, paso 3. En el mismo instante en el que eso se pierde, se funda el aparato porque deja una huella. De cada percepción hay una huella, o sea que se funda con muchas percepciones. Por lo menos con 2. Pero después. Infinitas. Después el aparato está funcionando. Es decir, hay infinitos números naturales. Esta huella, la necesidad de ser alimentado es única. O sea. No importa si es única, son por lo menos 2 y es un ejemplo, ni siquiera es la necesidad de ser alimentado. ¿Sí? Podría ser cualquier otra. 2 huellas hay aparato, y si hay huella no hay percepción. No importa el contenido que le pongan. ¿Sí? ¿Pero qué es? Bueno, es dificilísimo de entender, ya sé. Ya sé que no lo entendés. Por ahora es una metáfora
puede pasar a la vista. Sí, nada más. Vos estás atento a lo concreto. Yo estoy con estas abstracciones. ¿Y eso sería la falta? Eso tiene que ver con el deseo, ¿sí? Pero bueno, déjame ver si puedo terminar de transmitirte la idea. Por ahora te mando como una figura, ¿está bien? Entonces, quedó claro que no hay percepción, hay huella, ¿sí? Contamos con estas dos huellas, tenemos aparato. Entonces, en términos de este aparato, que solo tiene huellas, cuando vuelva a haber hambre, ¿sí? Es decir, cuando de nuevo se presenta esa necesidad, dice Freud, el aparato lo va a resolver con lo que tiene, ¿sí? Lo que tiene son huellas. Entonces, lo único que va a poder hacer el aparato, a partir de estas huellas, es, por el corto camino regrediente, así lo dice Freud, volver a producir eso que llamamos satisfacción primera, es decir, el encuentro de la percepción de y de, ¿sí? Del hambre y del alimento, ¿sí? ¿Se entiende? Se presenta de nuevo el hambre como necesidad. En términos de las huellas, el aparato va a ir por el corto camino regrediente a buscar reanimar, como alucinatoriamente, la experiencia. Esto es lo que aprendimos con los sueños. ¿Por qué lo aprendimos con los sueños? Porque el aparato que sueña es el sistema inconsciente que rige ese proceso que es el soñar, funciona así, del mismo modo que estoy diciendo, porque este es el modo primero en el que funciona el aparato. ¿Sí? Por eso cuando soñamos, Freud se dedica a estudiar eso, porque eso le da un testimonio de cómo el aparato funcionó primero en el origen. ¿Está bien? Entonces. Una ¿sí? cosita. Yo recién marqué presente, pero marqué de otra persona. Bueno, que te No, por, otra cosa, tachemos. no, yo marqué el mío, pero capaz se va a encontrar marcado. Que la aviso. No está en doble acá. ¿A qué se refiere con ilusionamente, con ilusión? Con alucinación. ¿A qué me refiero? Sí, primero. ¿A eso? O experiencia. ¿Alucina el alimento? Sí. Cuando es regrediente dijiste que era para volver a producir el estímulo. No, lo que hace por la vía regrediente, estoy hablando de las huellas, ¿sí? Es reinvestir las huellas de la satisfacción primera. ¿Sí? Pero lo que pretende es renovar la experiencia de satisfacción. ¿Sí? Ahora, a lo que alcanza es a la reinvestidura de las huellas. ¿Por qué? Porque no puede volver a producir la percepción de la experiencia. Esto ya se perdió. ¿Sí? En términos de las huellas, lo único que puede alcanzar el aparato es reinvestir la huella. Ello se llama alucinar, ¿sí? Tal y como lo dijimos en el caso de los sueños. Y en este caso, yo le voy a dar una vueltita más y dice que se alcanza una identidad perceptiva con la huella de la satisfacción primera. Esto es equivalente a decir que se alucina. ¿Sí? Se alcanza una identidad perceptiva con la huella. Lo que no se alcanza, porque no puede llegar hasta ahí, es a renovar la percepción. ¿Por qué? Porque la percepción se perdió. El aparato solo trabaja, ¿sí?, en términos de huellas. Este es el aparato. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les pregunto, si lo que se proponía era renovar la percepción, pero con lo que se encuentra, que es lo que puede hacer, es la identidad perceptiva o alucinar, ¿sí?, en los términos de las huellas, ¿es lo mismo lo que buscaba que lo que encontró? No, claramente no. ¿Sí? Creo que cuando hablamos de esto hablé de la tostada quemada del desayuno. ¿Sí? Bueno, no es lo mismo el olor a la tostada quemada que recordar el olor o que soñar con ese olor. ¿Sí? Bueno. Entonces, hay una diferencia entre lo que busca y lo que encuentra. ¿Sí? Esa diferencia entre lo que busca y lo que encuentra
tensión que no se agota, que no se reduce, que no se elimina. ¿Sí? Es una tensión constante, irreductible, porque nunca este aparato va a poder encontrar lo que busca. ¿Sí? Encuentra algo que se le parece bastante, pero no es eso. Pero igual vive insatisfecha, digamos. Bueno, a ver, igual vive, como vos decís, ¿sí? Y justamente este es el motor de la vida. ¿Por qué? Porque cuando vos buscas y no encontrás, en el mejor de los casos seguís buscando, ¿sí? Con insatisfacción, sí, pero seguís buscando, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre lo que se busca y lo que se encuentra es una tensión que se llama deseo, como deseo inconsciente. Que es motor, fuerza pulsionante, moción también dice Freud. ¿Sí? Si ustedes leen el texto van a ver que dice que el deseo es una moción, lo dice de distintas formas, ¿sí? Es una moción que busca, pretende renovar perceptivamente o renovar la percepción de la satisfacción primera, ¿sí? También a veces dice que es una moción que va del displacer al placer de la descarga, del displacer del incremento de la tensión al placer de la descarga, ¿sí? También dice que es una tensión que va de algo que voy a decir algo que me puedo confundir. No lo digo, se los voy a leer suave. Página 557. Al final. Está hablando de la experiencia de satisfacción y dice: bueno, leo un poquito más arriba si se entiende. Solo puede sobrevenir un cambio cuando por algún camino, en el caso del niño, el cuidado ajeno, se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción. Un componente esencial de esta vivencia es la aparición de una cierta percepción, la nutrición en nuestro ejemplo, yo lo llamé alimento, cuya imagen mnémica queda de ahí en adelante asociada a la huella que dejó en la memoria la excitación producida por la necesidad, eso que llamé hambre. La próxima vez que esta última sobrevenga, el hambre, merced al enlace así establecido, esas dos huellas que se asociaron, se suscitará una moción psíquica, esto es el deseo, una moción psíquica que querrá investir de nuevo la imagen mnémica de aquella percepción y producir otra vez la percepción misma. Vale decir, en verdad, restablecer la situación de la satisfacción primera. Una moción de esa índole es lo que llamamos deseo. La reaparición de la percepción, que ahí seguimos leyendo, no es la reaparición de la percepción, es la reaparición de la percepción en términos alucinatorios, ¿sí? Es lo que llamamos cumplimiento de deseo. Entonces, el deseo es la moción que pretende, que intenta renovar la percepción, renovar la experiencia, ¿sí? Moción, de nuevo, en términos de fuerza, ¿sí? De motor. Eso es el deseo, una moción. El cumplimiento de deseo, también Freud lo llama realización del deseo, son equivalentes. Realización o cumplimiento es reinvestir o la reinvestidura de la huella. ¿Sí? Lo que voy a aclarar acá es que
se habla de cumplimiento o realización del deseo, es indistinto, pero nunca van a encontrar en Freud, ni ustedes escriban en el parcial, satisfacción del deseo. La palabra satisfacción queda del lado de lo pulsional, que es algo que vamos a trabajar después del parcial. La pulsión se satisface. El deseo se realiza o se cumple. ¿Sí? No se satisface. ¿Está bien? ¿Por qué se realiza o se cumple y no se satisface? Porque siempre esta tensión permanece y es irreducible. ¿Sí? Entonces, ¿vieron esos deseos que cuando soplan la velita ustedes esperan que se cumplan 3 deseos primos? ¿Sí? Bueno, esos deseos se cumplen o no se cumplen. ¿Sí? Se realizan o no se realizan, pero no se satisfacen. Cuando yo la posee habíamos visto un ejemplo para reinvertir, de como querer que algo que hiciste por primera vez suceda tal cual la segunda. Y por esa primera vivencia que ya está, que ya se cumplió y no se vuelve a repetir de la misma manera, es como esa mil frustración, porque esa primera vez ya está. Y no sé, esa primera vez que cocinaste algo ya no te va a salir quizás tal cual la segunda o... ¿Vieron que dicen que las segundas partes, en general, no son buenas? Bueno, es verdad porque lo dice usted. No sé si lo dije acá. Hay una paciente que decía el otro día que ya había vivido durante su adolescencia en un lugar del interior del país y que ahí había sido, contrariamente a lo que le pasa a mucha gente, una feliz adolescencia, ¿no? Después, todo lo demás había sido horrible, pero la adolescencia en ese lugar había sido muy feliz. Tiene toda una cuestión respecto del duelo, entre comillas, por esa adolescencia, ahora tiene como 20 años, ¿no? Y sigue penando, ¿sí? Por eso que ya no es, ¿no? Entonces intenta en un momento de estas acomodaciones, salir del secundario, de ver qué hago, qué no hago, y hace una cosa y deja otra, etcétera, etcétera, sin hallar que volver al lugar donde había sido feliz en su adolescencia. Y lo que dice es que no fue. ¿Sí? Estaba en el mismo lugar, la misma casa, y seguía a su abuela, seguía el jardín donde ella estaba con sus amigas, pero nada era lo mismo. Entre otras cosas, porque había cosas que por ahí habían cambiado, su amiga no estaba disponible como antes, y además, porque ella no era. No, deduzco. Pero es así. Claro. Porque ella no era, ¿no? Entonces, justamente, como vos decís, hay algo de la imposibilidad, pero imposible. No es que aunque nos esforzamos, ¿sí? Vamos a poder, ¿no? Es imposible. ¿Sí? Irremediablemente imposible renovar la percepción. ¿Sí? El aparato no puede hacer eso. ¿Sí? Este aparato somos nosotros, ¿no? No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Esta tensión, como les dije hace un ratito, es lo que nos da la fuerza vital, ¿sí? De seguir buscando. Al mismo tiempo, bueno, nos condena, vamos a decirlo así, a una búsqueda imposible, ¿sí? Habitada por la imposibilidad y por la insatisfacción. Pero dentro de todo lo malo es lo mejorcito. Dentro de no buscar, es lo mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, Freud está dando cuenta del origen del aparato. Uno podría decir que este aparato se origina, como lo dije antes, en torno a un agujero, algo que no está, ¿sí? Es esa percepción que no está. Entonces esto es muy importante porque si no hubiera ese agujero en torno al cual este aparato se organiza, no estaría habitado por esta tensión, no funcionaría de este modo deseante, ¿sí? ¿Se entiende? Si este aparato sí pudiera volver a la percepción no estuviera
irremediablemente perdida, entonces sí se podría renovar la experiencia de satisfacción. Sí podríamos decir que el deseo ahí está, entre comillas, satisfecho. Pero ahí se terminó todo. ¿Sí? No hay nada más por lo que vivir. ¿Se entiende? Entonces, pensar ese agujero, que nos decimos, bueno, ¿de qué agujero se trata? Y se trata del agujero de la existencia. Estamos, de alguna manera, comandados por eso, porque nuestra existencia está armada en relación a eso. ¿Sí? Freud lo piensa en estos términos. Lo que yo les dije la vez pasada es que lo podemos pensar en términos del lenguaje. Es lo mismo, ¿sí? Pero Freud no tiene ese sustento teórico, es otro sustento teórico freudiano. Es la física, es la huella, es la energía, ¿sí? No es la lingüística. Entonces, por eso no lo dice de esa manera. Pero está diciendo lo mismo, ¿sí? Cuando yo les decía la otra vez, la madre o el otro de los cuidados ajenos que encarna ese lugar, encarna el filtro, ¿sí? Eso con lo que vamos a filtrar las necesidades de ese organismo que vino al mundo. Ese organismo grita, ¿sí? Ni siquiera llora, llora es algo que suponemos nosotros, que es llanto, ¿sí? Porque el llanto es un pedido, ¿sí? Entonces, ese llanto ya es una decodificación. En realidad ese cuerpo grita, se retuerce, qué sé yo, expresa con lo que tiene, con el grito, una necesidad. Y cuando eso pasa por el filtro del otro, se pierde como tal, irremediablemente, porque el otro le aporta algo que decodifica, suponiendo que es eso, ¿sí? Hambre, sueño, qué sé yo, chupete, el juguete, no quiere a mamá, no quiere a papá, ¿sí? Entonces, eso es un filtro que igual que cualquier filtro como un tamiz, ¿vieron el tamiz? ¿Sí? Ese que se tamiza la harina, ¿no? Bueno, ¿para qué se tamiza la harina? O pónganle algo un poquito más grueso que la harina. El tamiz cae algo y algo queda ahí arriba, ¿no? La harina es muy finita, en general pasa toda más disuelta, pero pónganle la arena, qué sé yo. Unas partículas, no sé, de piedras en la arena quedarían arriba del tamiz, ¿no? Algo pasa, algo se pierde, ¿sí? Eso que se pierde, que queda arriba del tamiz, es la necesidad del organismo, ¿sí? Es el organismo que supuestamente somos cuando, qué sé yo, antes de nacer, no sé en qué momento somos un organismo, ¿sí? En cambio, el pez es un organismo vivo, no está condicionado por estas cosas, ¿sí? Entonces tiene una vida más, por supuesto, acotada, una pecera, ¿no? Una vida, bueno, pobre pez, qué sé yo, pero bueno, tal vez es feliz el pez ahí, no sé. No. Pero no se lo pregunta, ¿sí? El ser humano No sí. planta. ¿No? El pez no se plantea si va a tener hijos, que va a estudiar, que va a trabajar, cómo va a vivir, si su madre le gritó, si lo trató mal, si lo quería, si no lo quería. Nada de todo eso. Mucho más simple la vida del pez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está atravesado por necesidades. El pez come, caga, se reproduce, muere, qué sé yo, ¿no? Antes nació, listo. Ese es el ciclo de la vida del pez. ¿No? Bueno, el ser humano le caga la existencia, pero que lo cuida, habla. ¿Sí? Y del mismo modo, un ser humano le puede tragar la existencia a un ser vivo, como el perro doméstico, el gato que tienen en casa, porque le hablamos. ¿Sí? Lo cuento en todos lados, es una anécdota graciosa, pero sí, bueno, no es graciosa, es dramática. Mi perro, querido perro, yo lo amo, mi perro, come pata y muslo. ¿Es normal? No. ¿Por qué come pata y muslo? Porque la pechuga no le gusta. ¿Es normal? No. ¿Sí? ¿Cómo se armó todo esto? El día que le pongo el alimento al perro y el perro daba vueltas y no lo comía. Y yo qué dije, no le gusta. Vamos a hacer lo mismo que con el otro perro, porque ya arruiné 2 perros. El otro perro le empiezo a dar pechuga de pollo. Yo era muy feliz porque yo hacía el pollo entero, la pechuga se la comía el perro y el resto lo comíamos los seres humanos de la casa. Porque no me gustaba eso. Ahora este perro me caga porque no quiere el pollo entero. Debo comprar pata y muslo, hago 3 kilos de pata y muslo y el próximo perro ya lo siento en la mesa. Claro, porque me falta eso. ¿Sí? No sé si la vida me da para otro perro. Otros son los chiquitos que viven mucho, pero si hay otro, es probable que ya coma con cuchillo y tenedor. Entonces digo, claro,
le arruiné la vida al perro, bueno, qué sé yo, no sé, me podría hacer un perro más feliz no sé, existe la felicidad en el perro. Bueno, ¿qué hice con el perro? Lo que hacemos más o menos, díganme si no, todo lo que tenemos perro. Humanizamos al perro. ¿Cómo lo humanizamos? Porque le hablamos. Y cuando le hablamos, algo se trastoca, cambia rotundamente y para siempre. ¿Sí? Ya está, esto se arruinó. No hay vuelta atrás. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. A los fines del parcial, que yo sé que a ustedes les interesa, como presentan la lista, tienen que poder dar cuenta de la experiencia de satisfacción en los términos en los que Freud la trabaja en el texto, con los términos que Freud la trabaja en el texto. Por eso hoy lo transmití en términos de dos huellas que se encuentran, cómo se funda el aparato, la percepción se pierde, el aparato se arma en torno a ese agujero, ¿sí? Que supone que la percepción no esté, y todo transita en términos de huellas. El cumplimiento de deseo es la revestidura de la huella, el deseo es la emoción, ¿sí? Que intenta producir algo que no encuentra, que es la percepción nuevamente. Bien. Además de eso, a mí me interesa que lo entiendan, ¿sí? Dale. Que lo entiendan. Entonces, les fui explicando todo lo demás, ¿sí? No me sirve que la experiencia de satisfacción me digan que es que la madre tiene frío y por eso obliga al niño, ¿sí? Que aunque es cierto, no es lo que dice Freud. Ustedes tienen que dar cuenta de la experiencia de satisfacción de Freud y si la entienden, van a poder dar cuenta de eso de un modo que no es mecánico ni de memoria, ¿sí? Y lo van a poder explicar y pueden, para explicarlo, hablar del deseo y cómo esto funciona en el sujeto humano, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Digo una cosa más, ¿sí? Que va a tener que ver con lo que vamos a trabajar la vez que viene, que es el último punto, el punto E, ¿sí? Y con eso terminamos y tenemos una clase de repaso. Quizá la que viene, como no es mucho lo que tengo que dar, funciona un poco como repaso. Si tienen preguntas las traen, ¿sí? Porque vamos a tener una sola. Si no hubiera habido paro, hubiéramos tenido las dos, ¿sí? Digo una cosa más y es, para que quede claro, este aparato funciona así primero, en el origen. Pero no hay forma de sobrevivir con un aparato que funcione únicamente así, ¿sí? Hola. Sí. ¿Sabes qué? ¿Sí? No te pegué. No. No pasa nada. A esto lo llama Freud, pero se está rompiendo igual, no sirve. Sí. A esto Freud lo llama funcionamiento primario del aparato, modo primario de funcionamiento. Primario porque es primero, ¿sí? Primero funciona así. Pero para poder sobrevivir, porque si no, ¿qué haríamos? Solo alucinar, ¿sí? Este aparato solo puede alucinar, ¿está bien? Solo puede desear, diría Freud. Que pueda desear implica que pueda alucinar, porque el deseo es alucinatorio, ¿quedó claro eso? Que imagine cosas nomás. No es lo mismo. Ah, ok. Imaginar vos estás despierto, no estás alucinando. ¿Sí? La imaginación no está mal, no te la prohíbes. Alucinar es otra cosa. Entonces, si alucinamos que comemos y nos morimos de hambre, ¿sí? Lógico, eso, claro. Entonces, no hay aparato que pueda subsistir únicamente funcionando bajo este modo. Se tiene que agregar otro modo de funcionamiento que se llama secundario. ¿Sí? El aparato va a funcionar de dos maneras, bajo el modo primario o bajo el modo secundario. El modo primario es propio del funcionamiento del inconsciente. El modo secundario es propio del funcionamiento del preconsciente. ¿El primario es? Inconsciente. El secundario es propio del preconsciente. Entonces, como les dije, en algún momento este aparato que se origina así, se va complejizando, los sistemas se van a dividir, vamos a tener 3 sistemas, fundamentalmente diferenciamos 2, inconsciente y preconsciente, y cada uno va a funcionar de modo distinto, ¿sí? El inconsciente bajo el modo primario, que es ¿sí? Alucina, funciona regresivamente, ¿sí? Y el secundario, que lo que hace es inhibir, demorar, modificar al primario, ¿sí? Y
se agrega después. No está desde el inicio, por eso es secundario. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este aparato ya esté constituido, los sistemas separados y los dos modos de funcionamiento en marcha? Lo que va a pasar es que cuando, como decíamos recién en este ejemplo, se renueva el hambre, ¿sí? De nuevo tengo hambre, yo en lugar de alucinar, ¿sí? Si estoy despierto, está eligiendo el preconsciente y el modo secundario de funcionamiento, en lugar de alucinar, es decir, de ir tan atrás en la regresión como para revertir la huella alucinatoriamente, que eso va a pasar si estoy durmiendo, ¿sí? Esa regresión se detuvo antes, se inhibe, ¿sí? Porque el primario queda modificado por el secundario. Entonces no alucino la torta que tengo en la heladera, sino pienso, tengo torta en la heladera. Me puedo imaginar que la estoy comiendo si querés, ¿sí? Entonces ahí se produce no una identidad perceptiva, sino lo que Freud llama una identidad de pensamiento, ¿sí? Si la regresión se detiene antes, no llega a la alucinación, ¿se acuerdan como decíamos en el sueño? A la imagen sensorial del material en bruto, sino que llega a la huella anémica. O sea, en estado de vigilia. En el estado de vigilia, en un aparato ya constituido, separado en sistemas, etc. ¿Sí? No llega tan atrás en el origen de las huellas de este aparato, sino que se detuvo antes en el pensar, produciendo una identidad de pensamiento, ¿sí? Ya no perceptiva. Entonces yo pienso que tengo torta en la heladera, vía examen de realidad se produce una correspondencia entre la torta que pienso y la torta que efectivamente está, ¿sí? En la realidad está abierta la motilidad, estoy despierto, entonces paso a la acción, busco la torta en la heladera y en el mejor de los casos me la como. Y ahí cumplo mi deseo. Ah, no, ahí no cumplís tu deseo. La tapa. Cumplís el deseo, sí. O por ahí la torta no estaba tan rica y ahora me da culpa que la comí. Bueno, ¿cómo decís? Cumplo mi deseo. ¿Qué deseo? El de comer torta. ¿Sí? El hambre. No, el deseo de comer torta. ¿Sí? El hambre es otra cosa, la necesidad. ¿Mm? El deseo de comer torta es deseo, no es un deseo preconsciente. ¿Sí? Que Entonces, cumplido. hay cumplimiento del deseo por la vía de, ¿sí? Si se quiere, finalmente comerte la torta. Pero esa tensión no se reduce, No se reduce. como decía el compañero. Después querés más torta, la torta no estaba tan rica, mejor hubieras comido media luna. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No seguí la dieta, qué sé yo. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí, de nuevo, el deseo como motor, como fuerza, se disfraza de, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿sí? No sé si la palabra disfraz les sirve de algo. Se viste de torta, ¿sí? Y te hace pensar y estar entretenido, ¿sí? Un ratito, pensando que se trata de la torta. Bien. ¿Sí? Pero esto dura un ratito. ¿Está bien? Lo que dura la torta. ¿Sí? Y por ahí ni eso. Entonces, el deseo preconsciente, los anhelos, ¿sí? Estos objetos que proponemos como objetos de deseo, que las redes nos proponen como objetos de deseo, ¿sí? Viajar, ¿sabes? Estamos acá con este frío y parece que en Aruba, ¿no? Están pasando mejor. Sí. Entonces, si yo estuviera en Aruba en este momento, si yo fuera como uno de esos que se puede ir a Aruba tan fácilmente, ¿no? ¿Qué sería? No sé, qué sé yo, feliz, más feliz que ahora, estaría mejor. Bueno, vayan a preguntarle que se fue a Aruba, si eso está chequeado. Claro. Seguro que no. ¿Sí? Y esto en todas las cosas que se les pueda ocurrir, ¿sí? El novio, marido, perro, hijo, carrera, profesión, casa, no sé. Lo que sea que se pueda proponer como objetos que muchas veces son justamente objetos de consumo y en eso se sostiene la lógica del mercado. El capitalismo. Sí, exacto. Profe, pero ese trabajo que hace el aparato psíquico y calma, puede ser que calme por un momento esa tensión, ese deseo, y después, bueno, surge otro, pero resuelve por un momento.
Y sí, por eso andamos atrás de la zanahoria. Sí, resuelve por un momento. ¿Sí? Pero resolver por un momento no implica que esto finiquite, porque si esto finiquita, igual, les digo en serio, soy rotunda en esto, es literal lo que estoy diciendo. Si esto finiquita, es igual a la parte. No hay más deseo. No. O sea que tenemos que estar contentos por la atención. Y amigate un poco con eso. Sí, eso es lo que te da vida. ¿Sí? Como decir, bueno, no sé, lo único que yo quiero en mi vida es llegar a la cima del Everest. ¿No hay otra cosa? ¿Sí? Bueno, llego a la cima del Everest, llegué, pero no quiero otra cosa. ¿Qué pasa? Ni bajo, me tiro. ¿Sabes qué pienso en el Pac-Man? Se me vino el juego ese que no para de comer. Y bueno, es que esto todavía falta conectarlo con lo pulsional, ¿sí? Y nos va a llevar después del parcial y toda la cursada a conectar esto con lo pulsional. Pero, bueno, no poder parar, ¿sí? Se torna un síntoma de la época, ¿sí? Pero tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? Digo, tiene que ver con este vacío que vamos a retomar muchas veces de diferentes perspectivas, en torno al cual el sujeto humano se arma, ¿sí? Se constituye, que nos produce mucho malestar, pero al mismo tiempo es, bueno, la sal de la Se vida. mantiene. Bien. ¿Sí? Bueno. Bueno, los dejo ir recontentos. Sueñen con esto. La verdad que todo trabaja. Y esa horrible revelación por ahí.